Hola, bienvenido, bienvenida a la asignatura Introducción a la Estadística para la Investigación en Lingüística Aplicada, que se imparte en el Máster Universitario en Lingüística Aplicada de la UNED. Yo soy Diego Ardura y soy el profesor de la asignatura y en este breve vídeo vamos a presentar las líneas generales de la misma. La asignatura tiene sentido en este máster, puesto que la estadística, la investigación cuantitativa que llamamos, cada vez se utiliza más en el contexto de la lingüística. Basta con hacer una pequeña búsqueda en el Google Scholar y tan solo en el año 2022, buscando por Linguistics and Statistics, hemos encontrado más de 17.000 documentos que utilizan la estadística para resolver problemas de lingüística aplicada. Además, en un sentido más práctico, esta asignatura será muy importante para aquellas personas que deseen hacer un TFM que requiera el uso de la estadística. Lo que vamos a estudiar es un esquema clásico de una asignatura de estadística, aunque aplicada a la lingüística. Es importante tener en cuenta desde el principio que vamos a partir de un nivel introductorio y por tanto no serán necesarios los conocimientos previos. Muchos no habréis tenido contacto con la estadística nunca o hace mucho tiempo y por tanto partimos de un nivel cero, digamos. Si fuese necesario algún conocimiento que descubramos a lo largo del curso, pues nos ocuparíamos de facilitaroslo, ¿no? Pero en principio hay que empezar a trabajar desde cero y a construir el conocimiento sobre estadística para poder aplicarlo a los problemas de lingüística que deseéis. Entonces, comenzaremos con un primer tema sobre los tipos de investigación en lingüística aplicada, luego veremos cómo se puede sistematizar la información en estadística, a continuación el tema de estadística descriptiva, después veremos una introducción a la inferencia estadística en el tema 4 que se titula Cómo razonar en estadística y ya pasaremos a aplicar la estadística a distintas situaciones. En el tema 5 nos dedicaremos a las relaciones entre las variables, las correlaciones y las asociaciones. En el tema 6 a la comparación de dos grupos. En el tema 7 al desarrollo de modelos de regresión lineal sencilla y múltiple. Y finalmente cerraremos con el tema 8 en el que trabajaremos cómo se pueden comparar más de dos grupos. Bueno, cuando nos referimos a estas comparaciones generalmente estamos hablando de comparar medias o medianas, etc. ¿Cómo debemos enfocar la asignatura? La asignatura tiene que tener un componente comprensivo. O sea, no vamos a memorizar el libro básico. De hecho, lo vais a poder llevar al examen como apoyo. Y debemos ocuparnos de leer, de estudiar comprensivamente y entendiendo todo lo que, todos los contenidos de ese material básico de la asignatura y de los materiales que propongamos como ampliación o profundización. Es importante que sepáis que por mi parte estoy disponible para resolver todas las dudas que vayan surgiendo. Es algo que yo agradezco y que será enriquecedor para todas las personas. Las dudas las vamos a compartir en los foros de la asignatura, todos van a poder ver vuestras dudas y de esa manera vamos a ir construyendo el conocimiento. Es muy importante no solamente estudiar comprensivamente los contenidos, sino movilizarlos para desarrollar vuestras competencias en estadística en el campo de la lingüística. Y por eso pues, convendría aplicar los conocimientos que vamos adquiriendo a los ejercicios que se puedan proponer, por ejemplo, en los foros. Y además vamos a hacer una aplicación más formal en las dos PEC que proponemos para la asignatura, que describiremos posteriormente. ¿Qué os vais a encontrar en el curso virtual? Pues bueno, en una primera sección veréis 3 iconos que son accesos directos a los foros, al tablón de noticias y a la guía de estudio. Y después ya empezaría un apartado de introducción donde me presento como profesor de la asignatura y damos unas orientaciones sobre qué es lo primero que hay que hacer en la asignatura, que va a ser presentarse en el foro general y de esa manera iremos conociéndonos. Después habrá que leer con detenimiento la guía de estudio. Por supuesto, para cualquier duda relacionada con la guía de estudio, pues podéis utilizar el foro general para consultarla.
Vamos a utilizar un texto básico que se llama Essential Statistics for Applied Linguistics y que es muy sencillo y nos va a permitir aprender de una manera eficaz, ¿no? Finalmente, en esta primera selección veréis un cronograma tentativo de la asignatura. Esto es, como digo, algo tentativo. Cada persona tiene sus circunstancias y lo que proponemos es lo que es ideal, ¿no? En el curso virtual, aunque al inicio del curso no lo veréis todavía porque no están visibles, vais a tener los distintos temas de la asignatura y en cada tema tendréis enlaces a recursos de apoyo y al foro de dudas sobre cada tema. Vamos a intentar mantener un orden en las preguntas de los foros para que todo el mundo pueda acceder bien a esa información. Estos temas los iremos descubriendo a medida que van transcurriendo las primeras semanas. En cuanto al sistema de evaluación, consta de dos grandes elementos, el examen y las pruebas de evaluación continua. En cuanto al examen, tendrá dos partes. La primera serán varias preguntas cortas que serán sobre interpretación de salidas del programa JASP, que es el que vamos a utilizar. Y insisto en que se va a permitir durante el examen el libro básico de la asignatura. Por lo tanto, evitamos la memorización y buscamos la comprensión y la interpretación de las salidas del programa. Y una segunda parte donde se os va a plantear un problema de investigación y tendréis que diseñar una manera de resolverlo, una manera de resolver esa pregunta, es decir, cómo podríamos hacer las medidas, qué tipos de análisis necesitaríamos, cómo los interpretaríamos, etc., ¿no? Esta segunda parte la vamos a trabajar en la PEC número 2. Las PEC, aunque se llaman pruebas de evaluación continua, para nosotros será una oportunidad formativa. O sea, que más allá de que haya que calificarlas, será un trabajo donde aplicaremos, donde movilizaremos los contenidos y donde desarrollaremos convenientemente las competencias. La primera PEC está relacionada con los temas del 1 al 6 y la segunda PEC ya incluye todos los temas a modo de síntesis, ¿no? Habrá que ir haciendo las PEC en paralelo al programa, de tal manera que, según vamos avanzando en los temas, ya se pueden ir cubriendo distintas fases de las PEC. Y es muy importante tener como punto de partida el estudio de los contenidos. Es decir, primero estudiamos los contenidos y luego los aplicamos a las PEC. Es decir, no podemos aplicar a las PEC algo que no conocemos, unos contenidos que no conocemos. Entonces, ya sé que es evidente y parece lo lógico, pero a veces vemos que los estudiantes intentan hacer los trabajos al principio de la asignatura sin haber entendido los contenidos, ¿no? Y esto suele generar problemas y algo de frustración. Bien, hay en el curso virtual un apartado específico que también descubriremos en las próximas semanas sobre las PEC, donde vais a poder encontrar pues, el enunciado en un documento guía, la base de datos que vais a utilizar, el manual del programa que vamos a usar, que ya veréis que es muy sencillo, y también, muy importante, unas subpáginas de recursos de apoyo para cada una de las PEC en forma de vídeo. Ahí, pues si hay que hacer unos tipos de análisis determinados, en esas subpáginas vais a poder encontrar cómo se llevan a cabo esos análisis utilizando el programa JASP. Es importante que leáis también el documento guía de las PEC, porque ahí vais a tener todos los detalles sobre cómo tienen que ser y cómo las debéis abordar. Además, ese documento incluye el guión de evaluación que se utilizará para su corrección, con lo cual sabéis a priori un poco cómo podéis orientar el trabajo final. Bueno, la evaluación de la asignatura, como decía, consiste en un examen y la prueba de evaluación continua. Y bueno, el examen, esa primera parte sobre interpretación de salidas del programa y demás, valdría un 7,5 y la segunda parte sobre cómo resolver un problema de investigación un 2,5. En total, bueno, la nota del examen sería la suma de esas dos partes y valdría un 60% en una media ponderada con el 40% de las PEC. ¿Vale? Y eso pues, nos daría la nota final de la asignatura. Algunos consejos ya para finalizar. Estáis haciendo un máster y lo más importante es la formación. Superar la asignatura pues tiene que ser una consecuencia del aprendizaje que habéis hecho. No consideramos nosotros como equipo docente que haya otra posibilidad. Os sugerimos mantener un ritmo constante de estudio desde el principio. Es muy importante en estas asignaturas que están relacionadas con las matemáticas y demás ir construyendo una base que permita entender lo siguiente. Es imposible
o muy difícil es estudiar el tema 8 sin estudiarte previamente el tema 6 o el tema 4. Entonces, bueno, hay que mantener una lógica, ¿no?, en la asignatura y un flujo pues razonable. Insistimos en el esfuerzo para comprender. No es necesario memorizar porque la información la vais a tener en el libro y ese libro lo vais a poder llevar al examen y lo vais a tener ese y otros cuando hagáis análisis para vuestros TFMs, para vuestra tesis doctoral o las investigaciones que queráis llevar a cabo con esta metodología. Las PEC las tenemos que conceptuar, además de un sistema de evaluación, como una oportunidad de aprendizaje, que es mucho más que una nota, ¿no? Es necesario estudiar previamente los contenidos para abordarlas y lo que sugerimos es preparar la PEC de manera paralela al estudio de los temas, es decir, estudiando los temas y aplicando a las PEC poco a poco, no hacerlas ni al principio ni al final. Os animamos a preguntar en los foros todo aquello que no haya quedado claro. Yo estaré encantado de responder, de interaccionar, de ir construyendo la asignatura y también a mantener una actitud constructiva en la asignatura en la que todos aprendemos de todos. El saber no está depositado en el profesorado, sino que lo tenemos todos tenemos inquietudes, todos tenemos dudas, cuestiones que podemos plantear y yo estoy muy seguro de que aprenderé mucho de vosotros, seguramente más que vosotros de mí. Y nada más. Nos despedimos ya. Os deseamos un aprendizaje fructífero, una experiencia muy agradable en la asignatura y me pongo desde ya a vuestra disposición para cualquier inquietud o duda que tengáis. Un saludo cordial.